Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más del examen EGEL y Kim. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de preparación para el examen de Ingeniería Química Plus. Esta es la parte número 6 y bueno, vamos a iniciar. Nos dice que tenemos un grado de conversión del 100% en este proceso que se muestra, en donde hace reaccionar 100 libras de ácido sulfúrico. Bueno, primero tenemos que escribir las reacciones químicas, por supuesto. Entonces tenemos KCl más ácido sulfúrico, que nos da cloro gaseoso, más MnSO4, más K2SO4, más agua. Primero tenemos que preguntarnos quién es el reactivo limitante. Bueno, nos dice que quiere 100% de conversión y únicamente nos dan el sulfúrico y nos preguntan por el permanganato de potasio. ¿Qué quiere decir? Que tal vez todo sea estequiométrico y por lo tanto al tener 100% de conversión cualquiera de los tres puede ser el reactivo limitante. Y como nos dan únicamente la masa de ácido sulfúrico, pues vamos a suponer que el reactivo limitante es el ácido sulfúrico. No olvides que si te dan tres cantidades diferentes para cada uno de los reactivos que están implicados en esta reacción, lo primero que tienes que hacer es buscar el reactivo limitante. Pues bueno, ahora tenemos nosotros que balancear esta reacción química. ¿Y cómo la vamos a balancear? Pues bueno, vamos a buscar la manera de hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, un balanceo por tanteo rápidamente. En un balanceo por tanteo, lo que nosotros tendríamos, a ver, ¿cuántas aguas hay? Hay uno. Bueno, podemos empezar primero con la ecuación que tenemos aquí. A ver, vamos a poner potasio. Primero potasio, luego manganeso, oxígeno, de hidrógeno. Ok. Hay que balancear primero la reacción química. Y entonces al balancearla, ¿qué nos quedaría? A ver, tendríamos un sulfato y un sulfato, dos sulfatos, podemos poner el 2. Y si ponemos 2 por 2, 4, podemos poner 2 aguas. Entonces, esto tendría que hacerse por óxido reducción, así como tal. El óxido reducción. Porque el manganeso pasa de más 7 a más 5, ¿verdad? Probablemente esto tiene que hacerse por óxido reducción. Si lo puedes hacer rápido por tanteo sería genial, pero creo que no está tan fácil, ¿verdad? Aquí sería un menos 2 por 4, 8, más 1, aquí me queda más 7. Aquí sería menos 2 por 4, 8. El azufre generalmente tiene más 6, ¿sí? Y el manganeso tendría que ser más 2. El otro que cambia su estado de oxidación, esto es 0, esto es menos 1, más 1. Entonces el cloro, ¿sí?, pasa de menos 1 a cloro gaseoso. Si lo balanceamos, aquí tiene que ser 2 cloros. Entonces 2 cloros nos darían cloro gaseoso más 2 electrones. ¿Estás de acuerdo? Y esa sería una reacción. La otra reacción sería Mn más 7, ¿sí? Y va a pasar a manganeso 2 más, entonces aquí tiene más 5 electrones. ¿De acuerdo? Entonces esto sería por óxido reducción, como que por tanteo no está tan fácil, pero si tú lo haces rápido, adelante. Y entonces la primera reacción, esta sería de reducción y esta sería de oxidación, ¿verdad? Oxidación, reducción. Porque uno oxida, pierde electrones y el otro reduce, gana electrones. Si estás de acuerdo, esto se multiplica o se cruzan, entonces el 5 electrones multiplica la reacción 2 cloro menos 1. Esto sería cloro 0 más 2 electrones. Y el 2 electrones multiplica la otra reacción, Mn más 7 más 5 electrones
Mn, 2 más. Si sumamos esto, ¿estás de acuerdo que va a quedar 10 cloro menos 1, 5 cloro gaseoso, más 10 electrones, y de este lado me va a quedar 2 Mn más 7, más 10 electrones, 2 Mn, 2 más. Esto se cancela y me va a quedar 10 cloro menos 1 más 2 Mn más 7, 5 cloro gaseoso más 2 Mn, 2 más. ¿Qué quiere decir? Que los coeficientes para balancear esta reacción por el método, esto se llama método de óxido reducción, ¿de acuerdo? Entonces el cloruro debe tener un 10 aquí. Donde tenga cloruro aquí debe haber un 10 entonces, ¿sí? Donde tenga cloro gaseoso debe haber un 5. Listo, ya tenemos esa parte. Ahora donde tengamos Mn más 7 debe haber un 2. Entonces aquí debe haber un 2. Y donde tengamos Mn2 más debe haber un 2. Y entonces todas las demás especies ya se hacen por tanteo. Entonces cloros, aquí me faltó cloros. ¿Cuántos cloros hay? Hay 10. 10. Ahora potasios debe haber 10 de este lado. Y de este lado pues sería poner un potasio, sería un 5 aquí. 5 por 2, 10. Ahora manganesos, hay 2 aquí y hay 2 del otro lado. Oxígenos, ¿cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 2 por 4, 8. Y aquí quedan 4, serían 12 de este lado, 2 por 4, 8 y 4, 12 y una 13. Todavía no se puede. A ver, ¿qué podemos hacer? Los azufres. Bueno, faltaron los azufres, lo voy a poner aquí. Perdón por el espacio. Azufre. Entonces aquí tenemos un azufre. Aquí tenemos 2 azufres y uno serían 3 azufres. 3 azufres, aquí hay 1. 2 serían 3 azufres. Entonces aquí tendríamos que poner, para balancear los azufres, un 3. Serían 3 azufres, 3 azufres. Hidrógenos, 3 por 2 son 6. Entonces aquí si te das cuenta falta un 3, 3 por 2 son 6. Oxígenos, ¿cuántos hay? 2 por 4, 8, más 3 por 4, 12, son 20. 2 por 4, 8, 5 por 4 serían 20, 23, a ver entonces, 2 por 4 son 8, 3 por 4 serían 12. A ver, oxígeno sería 3 por 4, 12. A ver, ¿cómo nos quedaría? A ver, 2 potasios, 10 cloruros, 5 cloros, 2 manganesos, no cuadra. A ver, ¿cuántos potasios debe haber? Aquí tenemos 2 y 10 son 12. Son 12 potasios. ¿Y por qué puse 10? A ver, entonces aquí serían 2, sería 6 potasios. Entonces aquí tendría que ser 6 potasios. Tendría que ser 6 potasios, ¿verdad? Bueno, 12 potasios, perdón. Tendría que ser 12. 12 potasios y 12 potasios, ¿de acuerdo? Y entonces, si tenemos 12, ahora vamos a ver cuántos azufres eran. 2 azufres y 6 son 8 azufres. Entonces aquí tendría que haber un 8. 8 azufres y 8 azufres. ¿Sí? Y ahora, pues ya balanceamos los hidrógenos. 8 por 2, 16 hidrógenos. Entonces aquí debe haber un 8. 8 por 2, 16 hidrógenos. Entonces hay 16, 16. Y oxígenos, 2 por 4, 8, más 8 por 4, 32, son 40. 2 por 4 son 8, 6 por 4, 24.
8 y 8, 16, 40. Entonces son 40 y 40 y listo. Hemos terminado de balancear esta ecuación. Como ves, se tiene que utilizar un método más rápido como óxido reducción, porque así nada más al tanteo no está tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, ya tenemos esto, entonces vamos a resolver lo que nos solicitan. Nos dice que por cada 100 libras de ácido sulfúrico, ¿cuánto necesitamos de libras de permanganato de potasio, de KMnO4? Bueno, pues para ello ya tenemos la reacción, la voy a colocar aquí. 2 KMnO4 más 10 KCl, ¿sí? Más 8 de ácido sulfúrico. Esto nos da 5 cloros, ¿sí? Eso nos da 2 de MnSO4 más K2SO4 van 6 más 8 aguas. Vamos a sacar a lo que se llama masa de combinación para trabajar toda la estequiometría en términos de masa-masa. Tú lo puedes trabajar en mol, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar el peso molecular, o bueno, tú puedes calcular el peso molecular del KMnO4. Del peso molecular nos dice que tiene un valor de 158. Entonces aquí vamos a multiplicar por 258, es decir, es el peso molecular multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Lo mismo va a suceder aquí, el KCl, ¿sí? KCl, ¿cuánto es? Creo que el potasio es 19, el cloro es 35 y eso nos va a dar un valor de 74.5. Ahora 8, el ácido sulfúrico sabemos que tiene un peso molecular de 98. Y así lo podemos hacer para los demás. Pero lo que nos dice es que tenemos 100 libras masa por hora de ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vamos a poner la masa de combinación en proporción estequiométrica. Sabemos que 8 por 98, aquí podemos poner libra masa por hora, si queremos. Este numerito, la masa de combinación, solo es el número. Dependiendo de lo que tú tengas aquí, puedes poner las mismas unidades de aquí. Por ejemplo, yo aquí pude tener mol, pues no moles en masa, pude haber tenido gramos, pues pongo gramos aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es, como aquí hay libras masa, pues hay que pensar que este número de masa de combinación son libras masa. En otras palabras, 8 por 98 libras masa de ácido sulfúrico van a reaccionar con 2 por 158 libras masa de KMnO4 por hora, ¿sí? Y vean, se cancela esto y nos va a quedar directamente esta parte. Entonces 100 por 2 por 158, entre de 8, entre 98, nos queda 40.3 libras masa, ¿sí? por hora de KMnO4. Y listo, entonces como puedes ver viene el inciso B. Yo sé que tú lo puedes resolver, por supuesto, por otro lado. Por ejemplo, yo que hubiera hecho, bueno, 100 libras masa por hora de ácido sulfúrico. Lo hubiera convertido primero a libra mol, entonces sabemos que 98 libras masa es una libra mol de ácido sulfúrico. Entonces me hubiera quedado 100 entre 98, 1.020 libra mol de ácido sulfúrico. Ahora por la estequiometría sabemos que 8 libra mol de ácido sulfúrico reacciona con 2 libra mol de KMnO4. ¿Sí? Entonces por 2 entre de 8 me hubiera quedado
2.55 libra mol de KMnO4 por hora necesito. Y entonces 0.255 libra mol de KMnO4 por su peso molecular. Sabemos que una libra mol de KMnO4 estamos hablando de 158 libras masa. Entonces por 158 y nos da 40.36 libras masa de KMnO4, obviamente por hora, por unidad de tiempo del flujo. Y como puedes ver, da lo mismo. Entonces tú en el Ceneval, pues lo puedes resolver de la forma que tú quieras. ¿Cuál es el reto de este ejercicio? Que el balanceo por tanteo no es trivial. Por lo que yo tengo entendido, se tiene que hacer por óxido reducción. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a continuar. Dice, el siguiente esquema representa el proceso de concentración de dos compuestos A y B. Si el peso molecular de A, dice, es 30 gramos sobre mol y el de B es de 65, calcule la composición de las corrientes, dice, C3, C5 y C7. Bueno, por algo nos dan el peso molecular, probablemente nos están pidiendo la fracción mol, ¿verdad? Pues bueno, lo primero que debemos hacer nosotros, tenemos dos componentes, tenemos A y B. Por lo tanto, yo puedo hacer un balance por componente, ¿sí? Y un balance global, es lo importante tener claro, ¿sí? Bajo esa situación, entonces vamos a plantear lo siguiente. Podemos plantear un balance global y encontraríamos rápidamente un balance global aquí. Podemos colocar todas las entradas. Aquí estaría el balance global, ¿sí? Entonces el balance global en masa, ¿qué diría? Entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Si está en estado estacionario no hay acumulación, no hay reacción química, pues las entradas menos la salida es igual a 0. Entonces entradas menos salidas son igual a 0. ¿Quiénes son las entradas? En el balance global sería C1. Aquí sería a ver, como C2. Entonces C6, C7, C5, C1, C2, C4 es entrada. Salidas pues sería C2, salida sería C7 y C6 igual a 0. Entonces, como puedes ver, ya conocemos C1, son 250 libras masa por hora, C4, 45 libras masa por hora, C2, 70 libras masa por hora, C7 no lo conocemos, pero C8 sí lo conocemos, 35 libras masa por hora, igual a 0. De aquí nosotros podemos encontrar que C7 en términos de libras masa por hora son 250 más 45 menos 70 menos 35. Entonces C7 son 190 libras masa por hora. Ahora podemos hacer un balance para un componente, ¿sí? Y ese balance para un componente, ¿sí?, tendría que ser para A, porque nos piden la composición de A, pues hay que buscar mejor para A. Entonces sería entrada menos salida igual a 0, ya vimos por qué. Ahora las entradas, pero para A, un balance para A, ¿de acuerdo? Entonces sería C1, yo por lo que tengo entendido es el siguiente esquema representa el proceso. Si el peso molecular de A es 30 y 65, calcule la composición de A de las corrientes. Entonces probablemente lo que nos están dando a entender es que
no nos dicen W, ¿verdad? No nos dicen que estos sean composiciones masa. Entonces probablemente estas cosas sean composiciones mol. Entonces si estamos haciendo un balance sería un balance molar, ¿no? Un balance molar. Ya sabemos en masa cuánto tiene, pero dice de las corrientes C3. Pues entonces vamos a hacer un balance molar. A ver, es porque nos dice esto, ¿verdad? Si el peso molecular de A dice es 30 gramos sobre mol, calcule las composiciones de las corrientes para A. Bueno, si es un balance molar, pues tendríamos primero que convertir, a ver qué podemos hacer. Es que no nos dice si esas composiciones son molares o son másicas. Pero dice calcule la composición de las corrientes. ¿Eso qué quiere decir? Probablemente estén en mol. Entonces, ¿qué podemos hacer? C1, ya sabemos que C7 vale tanto. C6 tal vez lo podemos calcular rápidamente. C3 pues sería la suma. Ya podemos calcular todas las corrientes. Pero el peso molecular promedio, ¿cómo lo podemos calcular? A ver. Pues que yo tengo mi duda. Bueno, vamos a suponer que estas fracciones pensemos que están dadas en mol. ¿Sí? Entonces nosotros podemos calcular C1. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo que lo pudiéramos calcular? Pues tendríamos que calcular un peso molecular promedio para cada corriente. Entonces peso molecular promedio para la corriente 1 sería X1 por el peso molecular de I, la sumatoria. Entonces sería 0.45 de A por peso molecular de A por 30, más el otro sería 0.55 por peso molecular de B, sería 65. Entonces podemos calcular el peso molecular de cada línea, 0.45 por 30 más 0.55 por 65. Nos queda 49.25 gramos sobre mol. Y entonces si nosotros trabajamos C1, bueno, esto puede ser gramos sobre mol, puede ser libra sobre libra mol, que eso fue lo que nos va a convenir. Entonces C1 sería flujo molecular sobre peso molecular de C1. Serían 250 libras masa por hora entre de 49.25 libra masa sobre libra mol. Y tendríamos las corrientes 250 entre 49.25. La corriente es 5.07 libra mol por hora. Y así podemos calcular todas las composiciones molares. Por ejemplo, C2 tendría que ser igual 70 libra masa por hora entre el peso molecular 0.85 por 30 más 0.15 por 65. Todo esto libra masa sobre libra mol. Y nos quedaría C2 70 entre D 0.85 por 30 más 0.15 por 65. Nos quedaría 1.985 libra mol por hora. ¿Cuánto sería entonces C4? C4 tendría que ser igual a 45 libras masa por hora entre el peso molecular promedio 0.40 por 30, 0.6 por 65, todo esto libra masa
libramol. Esto nos quedaría 45 entre de 0.4 por 30, ¿sí? Más 0.6 por 65. Y nos quedaría 0.88 libramol por hora. Y entonces la corriente, ya tenemos C1, C2, C4 y C6. Entonces C6 sería 35 libras masa por hora divididos entre la composición. La composición sería 0.7 por 30 más 0.3 por 65. Entonces aquí sería 0.7 por 30 más 0.3 por 65. 35.86 libramol por hora. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos todos los flujos. ¿Estás de acuerdo? En moles por hora. Entonces, si hacemos un balance global para estas corrientes manejando la fracción mol, pues entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, para la corriente C3 o para la corriente C7, podemos hacer un balance por componente. Entonces, un balance por componente. Como pudiste ver, tuvimos que cambiar todos los flujos. Entonces, por un balance por componente sería muy sencillo. Sería C1 es entrada. Para este equipo le vamos a llamar el equipo 1. En el equipo 1 tenemos C1, es la entrada, la salida es C2 menos C3 igual a 0. Entonces tenemos que C3 es C1 menos C2. C1 es 5.07 libramol por hora menos C2. C2 nos dio 1.985 libramol por hora. Entonces C3 nos quedaría 5.07 menos 1.985 es 3.085 libramol por hora. Ya tenemos C3. Ahora se estás dando cuenta que en el equipo 2, que vamos a llamar esta zona el 2, que es el balance, pues tendríamos que C3 más C4 es igual a C5. C3 más C4 menos C5 igual a 0. Y en el equipo que voy a llamar 3 aquí, en el equipo 3, tendríamos pues que C5 es la entrada, mi salida C6 menos C6 menos C7 las salidas. Entonces vamos a resolver. Ya tenemos el balance global. Ahora un balance por especie para A. Esto vamos a hacerlo por especie. Y por especie sería C1 por XA1 menos C2 por XA2 menos C3 por XA en 3 igual a 0. C1 sabemos nosotros que es 5.07. La composición molar es 0.45 para A. C2 es 1.985. La fracción molar de C2 que sale es 0.85. Y entonces aquí sería C3 por fracción 3 igual a 0. Que aquí ya podemos sustituir C3, ¿no? 3.085 por X a 3. Y listo, 5.07 por 0.45 menos 1.985 por 0.85. Esto nos queda 0.59. 0.594 es igual a 3.085 por X a 3. X a 3 entonces quedaría entre 3.085 y nos da
0.1926. Quiere decir que entonces la composición C3 para A tendría que ser aproximadamente 0.196. Aproximadamente. Si estamos considerando nosotros que es el caso de que está pues esta situación así, ¿no? De que sea fracción mol, es que no nos lo dice. Nosotros estamos suponiendo que es fracción mol, pero como puedes ver no da, ¿verdad? Entonces ya tendríamos que tener la fracción molar de A en la corriente 3 y nos dice que es 0.3. Entonces no es así. Entonces no es así, ¿verdad? Bueno, si no es así, entonces vamos a hacer, ¿por qué? Porque no nos da un valor y lo estamos haciendo bien. Entonces vamos a pensar, vamos a borrar y vamos a pensar que todos los flujos son másicos. Entonces, si todos los flujos son másicos, entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hicimos aquí no está mal. Esta es una idea muy buena, pues teníamos que tomar en cuenta todos los flujos. Entonces, si todo es flujo másico, así como lo tenemos, ya sabemos que C7 es 190. Y entonces, si todos estos flujos no son molares, porque no lo dice, perdón que me esté equivocando según, pero es que no lo dice, entonces vamos a considerar que esto es masa. Entonces tenemos un balance por componente. Y entonces sería C1, que es la entrada, por todo el balance global, por 0.45, ¿estás de acuerdo? Más la otra entrada sería C4 por 0.4, ¿sí? La salida sería C2 por 0.85. La salida sería C6 por 0.7 menos C7x por la fracción. Aquí sería, a ver, y aquí sería C7 W0. Entonces nosotros lo que podemos encontrar es la fracción masa o encontrar que esto es la masa de A, ¿no? A la salida. Entonces, ¿cuánto sería aquí? Sería 250 por 0.45 más 45 por 0.4 menos 70 por 0.85 menos C6, que sería 35 por 0.7. Y esto tendría que ser igual a C7 por fracción de A. C7 ya lo conocemos, podemos encontrar la fracción masa, entonces sería 250 por 0.45 más 45 por 0.4 menos 70 por 0.85 menos 35 por 0.7 nos sale 46.5. C7 por W de A 46.5. Entonces W de A sería 46.5 entre C7, 46.5 entre 190. Todo esto es en masa y me quedaría 0.2447, ¿sí? Pero si te das cuenta, esto es fracción masa. Y aparentemente viene un valor parecido, ¿no? Vienen 3 casos con 0.25. Tal vez nada más nos está como vacilando el hecho que nos den el peso molecular, como para vacilarnos. Y pareciera que tendría que ser uno de estos componentes. Ahora fíjate, vamos a convertirlo a fracción mol. Si nosotros tenemos esto 0.24, pues sabemos cuánta masa hay en total. Si esta es la corriente total, tú estarás de acuerdo que C7 por W de B
pues va a ser igual a la masa de B si hacemos un balance para B, ¿sí? Si hacemos lo mismito para B, pues podemos encontrar esto. ¿Cómo podemos saber cuánto C7 por W de A más C7 por W de B? Pues tiene que ser C7 completo. Entonces C7 W de B, C7 menos C7 W de A, que esto es 46,5, es decir, 190 menos 46,5, 190 menos 46,5, 143.5 libra masa son de B, ¿no? Y entonces W de B nos quedaría 143 entre 190. W de B es 0.755. Pero en fracción masa. Si yo lo quiero ver en fracción mol, pues esta masa que está aquí lo convierto a moles nada más. Y esto a moles, y los moles totales pues tendrían que ser así. Entonces N de A sería 46,5 entre el peso molecular de A, que es 30. N de B sería 143.5 entre 65. Entonces 46,5 entre de 30, ¿sí? 1,55 libra mol. Y 143.5 entre de 65, 2.20. Entonces libras mol, N totales, ¿cuántos son? Más 1,55, 3 libra mol. Y entonces la fracción mol de A, 7 sería 1,55 entre 3.75. X a 7 entonces sería 1,55 entre de 3.75, punto 41. Entonces punto 41 no viene. Entonces quiere decir que esto está en masa y todo esto es masa. Y nada más nos están engañando con estos datos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esta fracción masa es 0.24. O sea, puede ser esta respuesta, esta respuesta, esta respuesta. Entonces vamos a hacer un balance. Al final resulta que está sencillo, porque vamos a hacer un balance en el equipo 1. En el equipo 1 pues sería C1 por 0.45 para A, porque nos interesa A, sería igual o menos C2 por 0.85 menos C3 por 0. Por WA de 3, que es lo que me están pidiendo. C1 sabemos que son 250 por 0.45. C2 sabemos que son 70 por 0.85 y esto es C3 por W de A3. Un balance global, ¿estás de acuerdo para el 1? Un balance global para el equipo 1, pues sería C1 menos C2 menos C3 igual a 0. C3 es C1 menos C2. C1 son 250 libras masa por hora menos C1 70. Y esto nos quedaría 250 menos 70, 180 libra masa por hora. Entonces ya aquí ya tenemos 250 por 0.45 menos 70 por 0.85. Esto es 53. Esto es igual a C3, WA de 3. WA de 3 es 53 entre D. C3 sabemos que es 180. De aquí despejo WA3, 53 entre C3. Esto nos queda entre D 180.294 aproximadamente 0.30. Entonces WA en 3 es 0.30. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? En 3 es 0.30. Aquí ya dice que es 0.45. Está mal. Aquí ya sabemos que la fracción es 0.25. No puede ser esta. Solo es una de estas dos. Y como puedes ver, tiene que ser masa.
Únicamente nos engañaron, abusados en el Ceneval. Hagan rápido un análisis como el que hicimos. Convertimos todo el peso molecular promedio a flujo sobre mol y no nos dio. Entonces, pues bueno, aquí ya sabemos que tiene que ser fracción masa. Ahora vámonos con C5. ¿Cómo puedes encontrar un balance para C5? Pues en este equipo que le vamos a llamar como mezclador, o sí, como algo de mezcla rápidamente, ahí tendríamos C3. Entonces, en el equipo 2, un balance para A sería C3, WAD3 es la entrada, más C4, WA en 4, menos la salida, C5, WAD5 igual a 0. Un balance global para ese equipo 2 simplemente sería C3 más C4, son las entradas, menos la salida igual a 0. Por lo tanto, C5 es igual a C3 más C4. Y C3 dijimos que es 180. Y C4 entran 45. Entonces 180 más 45 es la salida, 225 libra-masa por hora. Y entonces de aquí sabemos C3 nos dio 0.294 multiplicado por, bueno, la fracción aquí sería 180 por 0.29, que es la composición. C4 ya lo conocemos, C4 es 45. ¿Qué composición está aquí en la entrada? Por 0.4 menos C5, WA en 5 igual a 0. Entonces 180 por 0.294 más 45 por 0.4 da 70.92 es igual a C5, WA en 5. WA en 5 es 70.92 entre C5. C5 son 225, todo es libra-masa hora. Libra-masa hora son fracciones masa. 70 entre 225, punto 3152. Entonces dice que, como si lo redondeara, pues punto 32. Entonces es punto 32. Entonces la respuesta correcta tendría que ser la B. ¿De acuerdo? Entonces, como puedes notar, todo es en balance en masa. Solo que esa cosita que dice peso molecular de A es para distraernos. Y vaya que nos distrajeron, ¿verdad? Vaya que lo lograron. Pero como puedes notar, yo solo tomo los ejercicios, trato de confiar en el poco conocimiento que tengo y a enfrentar el problema. De hecho, en otros videos me han comentado que no leí que era toneladas por hora y seleccioné otro inciso. Bueno, ustedes deben estar alertas en el examen. Pues bueno, ya resolvimos este ejercicio, vamos a continuar. Nos dice el acrilonitrilo es producido por la reacción del propileno, amoníaco y oxígeno. Nuevamente, 3 reactivos. ¿Te suena? Este ejercicio tiene 3 reactivos, también este. Entonces, vamos a ver. Dice, la corriente de alimentación es 100 mol y contiene 10% de propileno, 12 de amoníaco y 78 de aire. Si se tiene una conversión del 30% de reactivo limitante, determina el porcentaje de exceso de los otros reactivos. Bueno, primero, ¿quién es el reactivo limitante? Pues bueno, como nos dice que la alimentación, vamos a pensar que tenemos aquí el equipo y aquí estamos. Entonces vamos a pensar que propileno le voy a llamar P. Al ser la corriente le vamos a llamar el flujo 100 mol. Pues de propileno son 10. ¿Estás de acuerdo? De amoníaco le vamos a llamar A. Tendríamos 12, ¿sí? Y el otro sería aire, pero el aire solamente nos proporciona oxígeno y nos proporciona nitrógeno, ¿estás de acuerdo? Entonces, si tú tienes 78 mol de aire, ¿cuántos son de oxígeno? 78 mol de aire. Cada mol de aire
nos da 0.21 de oxígeno. ¿Estás de acuerdo? Entonces 78 por 0.21 son 16.38 de oxígeno, ¿sí? Y estamos manejando oxígeno solamente por letra, o si quieres para no ponerte, le voy a poner OX, que es oxígeno diatómico, y este es nitrógeno, también diatómico, o si quieres lo vemos como oxígeno, nitrógeno. Y entonces el 78%, bueno, ese 78 mol por 0.79, pues es nitrógeno, ¿verdad? Son 61, 62. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién es el reactivo limitante? Esa es la pregunta más importante. Bueno, la opción es encontrar quién es el reactivo limitante. Podemos hacerlo de dos maneras. Para encontrar el reactivo limitante, tú te puedes preguntar. Primero podemos tomar el flujo de menor molar, pero no ese es el reactivo limitante en ocasiones. Hay una manera rápida de sacarlo, ¿sí? Y consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos que calcular el número de moles y dividirlo entre el coeficiente estequiométrico, ¿sí? A esto le llaman alfa, ¿sí? Y el que sea más pequeño es el reactivo limitante. Entonces aquí, ¿cuánto sería para fósforo? Perdón, para propileno. Alfa de propileno sería número de moles de propileno, coeficiente del propileno. De hecho es el valor absoluto porque un reactivo tiene un coeficiente negativo. Entonces aquí sería 10 entre D, valor absoluto de menos 1. Aquí tenemos 1, 1. Son reactivos, por eso tienen menos 1. Sería 10. Alfa de amoníaco, pues sería número de moles de amoníaco entre el coeficiente estequiométrico para el amoníaco, sería 12. Entre menos 1 sería 12. ¿Sí? Y el alfa para el oxígeno, pues sería número de moles iniciales de oxígeno entre coeficiente estequiométrico del oxígeno. El coeficiente, como puedes ver, es 3 medios, entonces aquí sería 16.32 entre D menos 3 medios, valor absoluto, pues va a quedar 1.5. 16.32 entre D 1.5 me da 10.83. Ahora, fíjate, ¿quién tiene el menor valor de alfa? Este. El menor valor de alfa es este y por lo tanto este es el reactivo limitante. Este es el camino más fácil para saber quién es el reactivo limitante. Otras formas es, por ejemplo, otra forma hubieras dicho, mira, pues yo tengo 10 mol de propileno, de acuerdo con esa estequiometría. ¿Cuántos necesito de amoníaco? Ah, un mol de propileno, te necesito un mol de amoníaco. Dices, como mínimo necesito 10 mol de amoníaco. ¿Cuántos tengo? Como tengo 12, pues entonces el amoníaco es reactivo en exceso, ¿sí? Y ahora hago lo mismo, digo 10 mol de propileno, pero para oxígeno. Un mol de propileno necesita 1.5 mol de oxígeno. Esto me daría 15 mol de oxígeno. Eso es lo que yo necesitaría. Pero ¿cuántos tengo? 16.38. Por lo tanto, también es un reactivo en exceso. Como el oxígeno y el amoníaco son reactivos en exceso, entonces el propileno es reactivo limitante. Si ves, este es otro camino, ¿sí? Pero el otro camino que hicimos aquí es esto. Con eso ya sabemos quién es el reactivo limitante. Si ya conocemos el reactivo limitante, tú vas a poder conocer pues cuánto hay de exceso. De hecho, lo que nos conviene es este método 2. Este es el método que nos conviene. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a borrar aquí. Bueno, no voy a borrar, mejor lo vamos a hacer aquí. Y cuando nos pregunta por ciento de exceso, ¿qué quiere decir? Que es el número de moles reales que alimentamos menos el número de moles estequiométricos entre el número de moles estequiométricos.
El número de moles estequiométricos es el que calculamos aquí. Entonces, 10 moles, ¿sí?, es lo que nosotros calculamos la estequiometría, cuántos moles estequiométricos necesitaríamos de amoníaco o de oxígeno para agotar los 10 moles alimentados del reactivo limitante, en este caso propileno. Entonces la alimentación para el caso del amoníaco son 12 mol. Pero lo estequiométrico, de acuerdo, solamente necesitaríamos 10. Con respecto a los 10, y esto lo multiplicamos por 100, esto es el exceso. Entonces quedaría 2 entre de 10 por 100, pues sería 20%. Hay de exceso de amoníaco. ¿Cuánto es el exceso de oxígeno? Pues sería lo mismo. ¿Cuántos moles de oxígeno alimentamos? 16.38 de oxígeno. ¿Cuánto es lo que requerimos únicamente estequiométricos? 15. Por eso el segundo método nos funciona más rápido, entre de 15 por 100. Entonces 16.38 menos 15 entre de 15 por 100 nos queda 9.2%. Entonces, con respecto, el exceso de amoníaco sería 20%, es decir, 12 menos 10 entre de 10 por 100, y nos queda 20%, y con respecto al oxígeno es 9.2%. Entonces es el inciso A. ¿De acuerdo? Entonces tienes que ponerte aquí muy especial para saber identificar el reactivo limitante, con ese reactivo limitante hacer tus cálculos, y yo te recomiendo, este es el mejor método, ¿sí?, para saber cuál es el reactivo limitante. Y es el mejor método porque pues con él calculas los estequiométricos, que son los valores que tienes que utilizar aquí. Pero si fuera un ejercicio que únicamente te pide cuál es el reactivo limitante, pues mejor vete por este camino. Solo necesitas el número de moles que vas a alimentar y dividir entre el coeficiente estequiométrico. Y el valor que te dé más pequeño, en este caso 10, él es el reactivo limitante. Ya no le tendrías que buscar. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ya resolvimos este otro ejercicio. Ahora vamos con este otro balance. Dice, en el siguiente esquema se representa el proceso de una mezcla constituida por los componentes A y B. Calcule la composición A y B respectivamente, suponiendo que las 5 corrientes evaporadas, dice que van a M2, son iguales. Perfecto. Si te das cuenta, aquí también nos tratan de confundir. Pero el hecho que nos den flujos en toneladas por hora, vamos a suponer que es fracción masa. Ya no vamos a caer en su jueguito de que nos están dando pesos moleculares para engañarnos. ¿De acuerdo? Eso es lo malo, que no nos lo dice. Pero bueno, entonces tú sabes que nos está diciendo que las corrientes que van a M2, es decir, a este flujo, todas son iguales. Entonces, si este M2, ¿estás de acuerdo que hay un quinto de M2? Un quinto de M2. Un quinto de M2. Un quinto de M2 y un quinto de M2. ¿Estás de acuerdo? Porque por ello nos dice que las corrientes evaporadas son iguales. Es un sistema de evaporadores en continuo. Y ahora nos solicitan, dice, calcular la composición de A y B. Bueno, podemos hacer un balance global, ¿sí? Como puedes notar, esto es XA, nos dice. Probablemente A es agua, porque es un evaporador. De hecho, nos dice que van evaporadas, probablemente. Y este es el sólido. Esto que tenemos aquí es el sólido. Esto es el sólido también. Entonces, si hacemos un balance global, como tenemos dos componentes, A y B, podemos hacer un balance global y un balance para una especie. Las entradas menos salidas más generación menos consumo igual a acumulación, esto va a ser 0. No se acumula, no hay reacción, entonces entrada menos salida
se simplifican a 0. ¿Quién es la entrada en un balance global? Pues es 1. ¿Quién es la salida? M2 y M3. De acuerdo, el balance global implicaría pintar esto. Y nada más tenemos esta parte. Y entonces, al tener eso, nosotros pues ya más o menos tenemos el balance global. Ahora nosotros podemos hacer un balance para una especie. Por ejemplo, para B. Un balance para B. ¿Por qué? Porque es el sólido. Entonces sería, entrada sería M1 por X B1. Que lo correcto sería W1. Ese es el problema del Ceneval. Que a veces las X las manejan como fracciones masa. Eso llévatelo en mente. A veces eso ocurre. O en la mayoría de casos. Y entonces esa es la entrada. Aquí no sale B, este es A nada más y es su completo, es como si fuera agua. Entonces sería menos M3 por W3 de B. O WB de 3, como lo quieras ver. Y entonces aquí sabemos que esto es 2.5 toneladas por hora por 0.65 menos M3 por 0.83. De aquí podemos despejar M3. Esto es un sistema de evaporadores. Entonces el sólido se está concentrando 2.5 por 0.65 entre de 0.83. Nos quedaría 1.957 toneladas por hora. Ahora, si nosotros queremos calcular, dice que nos está pidiendo de la corriente P y nada más nos pide la composición de la corriente P. Entonces, si ya tenemos M3, nosotros podemos calcular M2, ¿estás de acuerdo? M1 menos M3 sería, y de aquí despejamos, y sería entonces 2.5 menos 1.957 toneladas por hora. Nos quedaría 542 toneladas por hora. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos todo eso. Ahora vamos a regresar y vamos a hacer balances pues por equipos, porque queremos llegar a este balance. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos ahora pintar esta parte para hacer un balance. Ya conocemos cuánto es esta masa 3, ¿sí? Y lo podemos hacer para un componente. Ya sabemos que B es aquí y que W de A aquí sería 0.17. Entonces, si ves, vamos a tomar estos dos equipos. Tienen dos salidas. Entonces vamos a hacer esto, ¿sí? Este equipo. Porque aquí está P involucrado. Entonces aquí sería 1/5 de M2. 1/5 de M2. Entonces, si hacemos un balance en esta sección, ¿qué me diría? Que P es la entrada, ¿sí? Menos salidas, pues sería 1/5 de M1 menos 1/5 de M2. De M2 salen dos corrientes, ¿sí? Y sale una tercera corriente, M3, ¿sí? Igual a 0. Este sería un balance global. Vamos a llamar esta sección 1 en el equipo 1. Y ya sabemos cuánto vale M2, entonces podemos conocer que P es igual a 2/5 de M2 más M3, entonces sería 2/5 de 0.542 más M3, 1.957. Entonces por 2 entre 5 más 1.957.
sería 2.173 libras masas por hora. Bueno, perdón, toneladas por hora. Toneladas por hora. Y ahora podemos hacer un balance por componente en el equipo 1. Y sería igual P por W de A. ¿Sí? Nos conviene de hacerlo para A. ¿Sí? De hecho, nos convendría hacerlo para B mejor. Porque sería P por W de B. ¿Estás de acuerdo? En P. Pero como estas corrientes solo llevan agua, o sea, o llevan solo A, pues entonces estaríamos haciéndolo más rápido y nada más esto sería menos M3 W de B en 3 igual a 0. Y entonces de aquí podríamos conocer la composición de B en P. Sería M3 W de B3 entre dP. Esta composición M3 ya la conocemos, sabemos que M3 es 1.957 toneladas por hora, la fracción es 0.83, ¿sí? Y P es 2.173, entonces W de B sería 1.957 por 0.83. Sería 0.74, dice. A ver. Sería 1.957 por 0.83 entre D 2.17. Tendría que ser 0.742. ¿Sí? Y entonces aquí tendría que ser pues W de A, si lo podemos hacer es 1 menos, pero no viene la respuesta, era 0.74. Entonces a ver qué es lo que nos está dando aquí. Aquí en esto, sí, aquí es X. Aquí arriba es A, aquí tenemos 0.65 de A. Bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo. Es que como no tengo pues bien la resolución de la figura, a menos que aquí sea A, que lo lógico sería que traiga mucha agua en comparación de sólido. Pudiera ser, porque no nos da la respuesta, o sea, W tendría que ser de B.74, y así como nos pide A y B, pues B no viene aquí, 0.74, no viene, entonces la metodología está bien, o sea, tú aprendes bien a hacer los balances, y pues obviamente en el examen tú vas a tener valores claros. ¿Qué quiere decir? Entonces probablemente esto sea A1. Entonces el sólido va a ser B y sería 0.35, ¿verdad? Entonces lo vamos a rehacer para que veas. Aquí sería 0.35. Voy a hacer los cálculos. 2.5 por 0.35 entre D 0.83. 1.05. 1.05. Después 1.05 le restas 2.5, 1.445. ¿Sí? Ya tenemos esto. Ahora 1.445 por 2 entre D5, 0.578. Más 1.05, aquí sería. Bueno, voy a borrar aquí. Aquí sería 1.445 más 1.05.
1.445 por 2 entre D5 más 1.05, 1.628. Y ahora 1.628, ¿cuánto sería M3? 1.05 aquí. 1.05 por 0.83 entre D 1.628. Entonces, por 1.05 por 0.83. Y aquí ya nos da el resultado. Aquí ya sale algo un poquito razonable. Dice que es 0. Si nos pide la composición de A y B. Aquí estamos haciendo la de B. Sería 0.535 en B. Entonces la composición de B, híjoles, pues viene creo al revés. La composición de A hay que calcularla, ¿ve? Sería 1 menos eso, pero la composición de A sería P, W de A en P, y únicamente, entonces aquí sería 2/5, ¿sí? De M2, menos M3 por 0.17 igual a 0. Entonces M3, ¿cuánto es? M3 según nos dio 1.05 por 0.17 más 2 entre D5 por M2 que dio 1.445 y esto me quedaría 0.75. WA de P sería 0.7565 entre D 1.628. 0.46. Entonces, si puedes ver, está invertido creo la respuesta, pero tendría que ser el inciso C, 0.54 y 0.46. Pues es la única manera que encontramos resultados. No se observa bien. Aquí nosotros consideramos que esto es A, por lo tanto B es 0.35. Y ya con eso pues podemos trabajar. Pues bueno, independientemente te digo de que el examen parece que no trae las respuestas correctas, o bueno, no se logra visualizar bien porque también los ejercicios los he encontrado en la red, los voy armando, los voy buscando, pues no se ve tan claro. Pero bueno, independientemente de ello, llévate las estrategias de cálculo. Y parece ser que este es el inciso D. Ahora vamos a ver este otro ejercicio. Dice en el siguiente diagrama, se muestra un proceso de obtención de nitrato de potasio mediante dos equipos industriales. ¿Cuál es el flujo molar en kilomol por hora de la corriente R? Dice concentraciones expresadas en fracción mol. Ojo, aquí sí nos dicen concentraciones, por eso todas las anteriores parece ser que son fracción masa. Y como pueden notar, nos ponen val X. Y entonces para el Ceneval le están llamando incorrectamente X a fracción masa. Y no, debería ser W, ¿verdad? X siempre es para mol. Pero bueno, ya vas aprendiendo algo diferente de los Cenevales. Pues bueno, ahora dice que vamos a hacer un balance. Un balance, todo está en mol. Al hacer todo eso en mol, tenemos un detalle también aquí, miren. Dice libra masa por hora. Entonces, al decir que concentraciones expresadas en fracción mol, nos pide el flujo molar. Híjoles, entonces aquí también tenemos un problema, ¿no? Pudiéramos pensar, primero convertir esos 8.500 libras masa por hora. Sí, libra masa sobre hora.
¿Cómo lo vamos a convertir? ¿Sí? ¿Cómo los podemos convertir? Pues con un peso molecular promedio, ¿no? ¿Cuánto es el peso molecular del nitrato de potasio? Su peso molecular es 101. Entonces sería peso molecular de 1 por fracción mol 1 más peso molecular 2 fracción mol 2. Sería 101.1 por punto 25, luego más punto 75 por 18. ¿De acuerdo? Entonces sería 101.1 por punto 25 más 0.75 por 18. Nos da 38.775 libras masa sobre libra mol. Entonces vamos a calcular a A en fracción, en términos molares. Sería 8500 libras masa por hora entre el peso molecular promedio 38.75 libras masa libra mol. Entonces 1 entre esto por 8500 da 219.21 libra mol por hora. ¿Sí? Calcula el flujo molar de la corriente R. Dice, entonces aquí tenemos 0.15 de nitrato y sería 0.85 de agua. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer aquí es un balance global. El balance global tendría que hacerse aquí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un balance global y podemos conocer primero un balance global. Pues es el total, la entrada sería A, salidas serían D, salidas serían C igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora un balance por el componente. Y nos conviene para nitrato. ¿Sí? Que sería para nitrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el D nada más lleva agua. Entonces, para nitrato nos convendría, sería A, el flujo molar por fracción de nitrato en esa corriente. Luego menos la salida, pues únicamente sería C por 0.95 o por la fracción por X de nitrato en C, X de nitrato en A. Esto es igual a 0 porque no hay entrada menos salida, generación menos consumo y acumulación son 0. Entonces ya podemos conocer C, A por la fracción de nitrato que sería 0.25 entre D 0.95. ¿A cuánto vale? Pues 219.21 multiplicado por 0.25 entre de 0.95. Entonces 219 por 0.25 entre de 0.95 nos da 57. 57.68 libra mol por hora. Ahora lo que podemos hacer para generar esto, tendríamos que hacer un balance para un equipo. Bueno, ahí tenemos C. Podemos hacer un balance para tenemos 57 libras mol. ¿Cómo podemos hacer el balance? A ver,
pudiéramos hacer un balance global. $45% mol de nitrato. Aquí sería 0.55 de agua. 15% de nitrato. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, tenemos que hacer un balance global. Bueno, un balance, se me ocurre hacer un balance aquí. Pues es la única manera que podemos enfrentar la otra cosa. Entonces, en ese balance global, vamos a llamarle 1. En el equipo 1 sería B, es entrada, menos C, son salidas, menos R igual a 0. Tendríamos una ecuación ahí. Y entonces esto me quedaría B menos R igual a C. C ya lo conocemos. Ahora un balance por componente en 1. ¿Qué componente nos conviene? El nitrato. Entonces podemos hacer el balance de nitrato, que entonces aquí sería un balance por componente. Y vamos a elegir nitrato. Entonces sería B por 0.45 menos C por 0.95 menos R por 0.15 igual a 0. Y tenemos un sistema de dos incógnitas. Entonces aquí sería B menos R igual a C. Sería una ecuación. Y la otra sería 0.45B menos 0.15R igual a 0.95 por C. ¿Cuánto vale C? 57.68, ¿verdad? Entonces sería B menos R igual a 57.68 y 0.45B menos 0.15R igual a 0.95 por 57.68. ¿Cuánto sería esto? Pues sería B menos R 57.68 0.45B menos 0.15R igual a 54.80. Y bueno, pues entonces ahora hay que resolver este sistema de incógnitas. Y bueno, pues para ello lo que tenemos que hacer es, pues podemos usar el método de suma y resta. Puedo multiplicar por menos 0.45 arriba. Menos 0.45B menos 0.45R igual a menos 0.45 por 57.68. Queda menos 25.956 y sumamos con lo que está abajo. Acuérdate que yo quiero eliminar esta variable, por eso este numerito multiplica todo y con signo contrario para poder cancelar. Entonces tenemos esto y listo. Aquí me queda menos 0.60R. Entonces, pero fíjate, al multiplicar por menos, aquí se hace más, ¿verdad? Menos 0.45, menos por menos R, menos, y aquí me quedaría 0.30, entonces. 0.30R, 54.80 menos 25.956, 28.844, y R entonces sería 28.844 entre D, 0.30. Y nos da 96.14. ¿Sí?
libra-mol por hora. Entonces el flujo R como tal ya lo conocemos, tendría que ser 96, pero pues no viene, ¿verdad? No viene, dice 8600. Bueno, pues el resultado, o sea, lo que nosotros estamos haciendo tendría que estar bien. No hay otra manera de hacerlo, porque aquí nos dicen claramente fracción mol. Y entonces lo que hicimos tiene que estar bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convirtiendo los flujos, ¿sí? Como tal. La otra opción tendría que ser, pero es que como nos dice fracción mol, que todo sea fracción masa. Y que calculemos la fracción masa y de ahí con el peso molecular de cada uno de ellos convertir. Eso pudiera ser o sería otra manera de enfrentar este balance, pero pues bueno, tendríamos que ver cuál es lo más adecuado. Pues si gustan lo podemos plantear de la otra manera, o sea, pensando que sea un balance en donde todo sea masa, ¿sí? En donde todo sea masa, pues lo podemos plantear en algún momento, o igual pues ya sabes cómo se puede resolver de alguna manera, porque pues no viene la respuesta a ese ejercicio. Entonces, bueno, no viene la respuesta, o no aparece una respuesta como tal. Entonces, en ese sentido, pues si quieres lo podemos plantear de otra manera. Vamos a intentarlo plantear de otra manera para que veas cómo puede salir. Es decir, idéntico, sí, pero tendría que ser la misma forma, solo que no convirtiendo a balances mol, a ver si así sale una respuesta. Es decir, no hacer esto. Considerar pues que todo es fracción mol. Entonces A valdría 8500, no valdría eso. Entonces sería 8500. Aquí tendría que cambiarlo, ¿verdad? Por 0.25. Pensemos entre de 0.95. Nos daría 2236. 2236.84 libra masa por hora. De ahí hacemos esto mismo, B por 0.45, ojo, todo lo estamos manejando como si fuera por ciento masa. Y entonces aquí nos quedaría todo esto, solo que aquí en lugar de 57 tendría que ser 2236. 2236.84. Esto por 0.95 nos quedaría 2125. 2125. Entonces tendríamos que resolver 2125 con 2236.84. Esto nos quedaría pues 2236.84 por 0.45 sería 1006.578 negativo, más ahora esto sería 2125. 0.45 R 2125. Entonces ahora aquí me quedaría menos 1006.578 más 2125 quedaría 1118.422 entre de 0.30 te queda 3728. 3728.03.
libra masa por hora. Y fíjate, ya aquí viene un resultado, pero no está en mol por hora, está en libras masas por hora. Entonces, si ya conocemos que R vale todo así, nosotros podemos calcular pues cuánto es la composición molar. Ahora fíjate, ya tenemos esto. Si aquí ponemos una base de cálculo, ¿sí? Vamos a poner una base de cálculo de 100, ¿sí? Esto, como puedes notar, está en fracción masa, ¿sí? Es fracción masa, aunque aquí nos diga fracción mol. Para obtener una respuesta tendría que ser fracción masa, ¿sí? Si no, pues está correctamente resuelto como ya te lo enseñé con fracción mol, solo que no viene ninguna respuesta, pero para que veas qué errores tiene el Ceneval, ¿verdad? Entonces, bases de cálculo, vamos a suponer 100 kilogramos. Entonces serían 15 kilogramos de nitrato, más 85 kilogramos de agua, ¿estás de acuerdo? Eso sería 0.85. Y si tú lo conviertes, bueno, si quieres para más facilidad, en lugar de poner 100 gramos, serían 15 gramos de nitrato de potasio, 85 gramos de agua. Esto lo podemos convertir a moles simplemente dividiendo entre el peso molecular, ¿no? ¿Cuánto es el peso molecular? 101 del nitrato, entonces sería 15 entre de 101.1. Y de esto tendríamos 0.148. Y de agua tendríamos 85 entre 18, es el peso molecular, 4.72 mol. Entonces los moles totales serían 0.148 más 4.72. El número de moles totales nos daría 4.87. Calculemos la fracción mol de nitrato, sería 0.148 entre de 4.87. Y nos quedaría 0.030. Y por lo tanto X de agua sería 1 menos eso. 1 menos 0.97. Entonces el peso molecular promedio de esa corriente sería 0.030 por 101.1 más 0.97 por 18. Entonces 0.97 por 18 más 0.030 por 101.1. Punto 0.30 por 101.1. El peso molecular promedio es 20.48 gramos sobre mol, o puedes ponerlo como 20.48 libras masa sobre libra mol. Entonces, si lo queremos en libras mol, que es lo que nos pide, o kilomol, nosotros sabemos que esto es libras. Entonces podemos cambiar esto a una libra mol. Entonces estas libras hay que cambiarlo a gramos. Bueno, podemos decir que una libra son 454.54 gramos. Entonces 3728.07 por 454.54 gramos. Entonces nos quedaría 169.000. No es de esta cantidad. 169.455.6 gramos por hora. Si ahora esto lo dividimos, ¿sí? Lo voy a poner aquí para convertirlo a mol. 140.
Ahora, utilizando el peso molecular promedio, sabemos que 20.48 gramos es una mol. Entonces, entre de 20.48 nos da 82.742.03 mol por hora. Si nos lo pide en kilomol, dividimos entre de 1000 y nos quedaría 82.74 kilomol por hora. ¿De acuerdo? Pues entonces lo que nosotros tendríamos no viene 82. Sabemos que este no es el resultado porque fue nuestro resultado en masa, ¿sí? Tampoco puede ser los 16.000 y tanto, 1680, porque no nos lo da. Entonces cuando multiplicamos por esto nos dio los moles. Entonces aquí calculamos libras sobre libra masa, podemos conocer libra mol. Y después calculamos las moles a esto, pues esto tendría que ser el resultado, 82. Viene 3728, pero no está en las unidades correctas. Pudiera ser un poquito aproximado 55. ¿Sí? No es 16, tampoco es 1680. Pues tendría que ser como 55 aproximadamente. ¿Sí? Pero bueno, la parte importante es la metodología. Si esto está en % masa, despejamos para R. R nos da esa cantidad en libras masa. Si nos lo pidiera en libra mol, únicamente hubiéramos dividido 3728.07 entre de 20.48 y nos hubiera dado 182 libramol. Y ahora por 2.2 nos hubiera dado casi 400, 3728.07 libras. Lo hubiéramos dividido entre de 20.48, nos hubiera dado 182 libras mol. Una libra mol son por 0.454 kilomol y nos hubiera dado 82. Pues sí, más correcto sería 55. Es como que lo más adecuado que hubiéramos podido obtener, lo más probable. Y bueno, pues entonces eso pudiera ser de alguna manera pues el balance adecuado. Entonces bueno, con eso vamos a cerrar este video, ¿sí? Hay más ejercicios por resolver, pero bueno, los voy a empezar a resolver en otra parte para que no sea tan pesado. Pues muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y bueno, compártelo con las personas que tú consideres que les puede ser útil este tipo de procesos. Y sí, mira, aquí ya miré la respuesta correcta de acuerdo aquí en internet y dice 55. Pero pues por ahí está haciendo otras cosas un poquito diferentes, porque dice que el peso molecular aquí le da 30 y está mal calculado. De hecho, ese es el problema, que está calculando mal, o sea, está utilizando como fracción mol todo lo que está calculando en el problema. Hace cuenta que está mal el resultado con ellos. Dice que es 55, pero no debería ser. ¿Por qué? Porque ellos multiplican fracción masa por peso molecular. O piensan que son fracción mol, pero no, todo está incorrecto. Este es el resultado correcto. Tú no dudes de lo que yo te estoy enseñando. El resultado es 82.4 kilomol por hora. Si lo vemos
en fracción masa. Si seguimos en fracción mol, pues ya viste cómo se resolvió. Pues bueno, con eso terminamos el video. Regálame un like, regálame un comentario para motivarme a seguir creando contenido de este tipo. Y por supuesto, sé honesto, dime si sí queda claro el procedimiento. Saludos, nos vemos en el siguiente video.